Hola, buenas tardes a todos, a todas, a nuestras madres. Lo primero que quiero decir es que es muy emocionante decir que esta es la marcha 2191 y que sea de una forma tan particular como las madres de Plaza de Mayo siempre nos enseñaron. Nunca un jueves es igual a otro, los últimos jueves no son iguales a ninguno de todos los anteriores, de los 2100 y pico de anteriores, porque las madres no las tenemos en la plaza, no podemos estar con ellas, no podemos abrazarlas, no podemos rondar, marchar alrededor de la pirámide, pero las madres igualmente nos instan a seguir ocupando el espacio político, a seguir haciendo una ocupación política de los jueves, que es lo que las madres hacen desde que irrumpieron en la historia de nuestro país, en abril del 77. Y lo hacen de esta manera tan particular, que es por las redes sociales, por sus múltiples soportes de comunicación. Lo primero que quería decía, era entonces enviarles un gran saludo y una gran felicitación a mis compañeros de las áreas de prensa y producciones audiovisuales, que son los que hacen posible esto, que podamos decir que esta es la marcha 2191, incluso en esta situación, sin poder estar ahí frente a la pirámide de Mayo. Lo que tenía para decir en esta oportunidad que me dan las madres de poder hablar un jueves antes de que lo haga Eve, es decirles que estoy muy esperanzado con lo que pasa en el país, a pesar de esta situación tan dramática que estamos viviendo, esperanzado por la fuerza que tiene nuestro gobierno. Las madres de Plaza de Mayo han insistido durante los últimos años, muchos años, de que la política debía hacerse con solidaridad, con ética, con principios, y ni más ni menos que eso, esa solidaridad, esa ética de las prioridades, como dijo Alberto Fernández cuando asumió el gobierno, es lo que está guiando la acción de gobierno en el último tiempo, y nos tiene que llenar de orgullo de que sea así. En un mundo que se había ido al capitalismo más extremo y feroz, que conocimos también aquí en la Argentina, que terminó el 10 de diciembre del año pasado, convocar a la solidaridad es un acto de revolución. Pero que además esa solidaridad sea lo que esté reclamando y articulando y guiando la acción de gobierno, en esta situación tan dramática, insisto, me llama mucho la atención y me emociona mucho. A todos seguramente nos pasa lo mismo. Y en esa situación de solidaridad que plantea el gobierno, no quiero dejar de pasar por alto algunas confrontaciones que han surgido en los últimos días, justamente contra esta propuesta del gobierno de hacer cada vez mayor solidaridad social para que los que menos tienen no reciban el costo mayor de esta crisis que tenemos en todo el mundo y en particular en nuestra Argentina, con una economía tan devastada como estaba y como la recibió el actual gobierno. Decía que cuando el gobierno empezó a decir que los grandes grupos económicos esta vez no debían ganar tanto y tenían que empezar a no ganar para que justamente los sectores más pobres de la sociedad no tengan que soportar el peso más grande de la crisis, justamente ahí es cuando empezaron a venir todos los ataques contra el gobierno. Lo primero que instalaron fue esto tan demagógico de que los funcionarios políticos, funcionarios de nuestro gobierno, que viven de su sueldo porque no son gerentes de empresas como lo eran los funcionarios del gobierno anterior, los funcionarios de Macri, donen una parte de su sueldo para solventar la crisis económica. Justamente lo dicen cuando el gobierno había dicho que los que debían poner su dinero para solventar la crisis sean los grupos empresarios. No es casual. Y no es casual tampoco que la Corte Suprema se haya sumado a esa movida que no es opositora, es más que eso. Es una movida para cuidarle los intereses y cuidarle las espaldas al gran capital. La Corte Suprema el viernes 3 de octubre, el pasado viernes, se sumó a esto miserablemente, estableciendo un recorte del 25% de los salarios de sus ministros. Son 5 sueldos nomás lo que se van a bajar
los jueces de la Corte. Entre todos nos juntan ni siquiera 1 millón de pesos. Con la rebaja, a pesar de la rebaja del salario, siguen cobrando más que lo que gana un presidente, que lo que gana el presidente Alberto Fernández o cualquiera de los legisladores, a los que los partidos de oposición les están pidiendo que se rebajen el sueldo. Y quería decirles, para que todos sepan, cuánta plata tiene la Corte, porque pocas veces se habla de eso. Muchas veces lo nombramos en la plaza, las madres han batallado siempre sobre eso, pero pocas veces se tiene en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta particularmente en esta situación. La Corte tiene 43.000 millones de pesos ahorrados, 43.000. La mitad de esos fondos están en moneda extranjera, están en plazos fijos bancarios que mes a mes van generando intereses y que además con cada medida devaluatoria de los últimos tiempos se han ido incrementando aún más. De esos 43.000 millones de pesos, la Corte dispuso solamente que 40 millones de pesos, o sea el 1 por 1000, no el 1%, el 1 por 1000, se destinen para enfrentar el coronavirus en la Argentina, en el Poder Judicial, que es su ámbito de intervención. Y al día de hoy, después de casi ya un mes de iniciar la pandemia y la cuarentena, la Corte solamente gastó el 1%, 400.000 pesos. 400.000 pesos. Y sin embargo, se jacta de haber donado 25% de su sueldo para esta crisis. Es una vergüenza que la Corte Suprema haga esto. Nosotros con las madres siempre hemos seguido paso a paso lo que hace el Partido Judicial, la Corporación Judicial, en particular la Corte Suprema, amiga de los poderosos, y no queríamos dejar de decirlo también en esta oportunidad. Tengámoslo muy en cuenta, porque si la política del gobierno de Alberto Fernández insiste en ser progresiva y afectar las grandes rentas para poder pagar esta crisis, seguramente la estrategia que van a tomar los grupos económicos concentrados ante la afectación de sus intereses sea judicializar estos conflictos, y en última instancia la que va a tener que decidir es esa misma Corte Suprema. Así que sepa la Corte Suprema que aunque no estemos ahora en la calle porque tenemos estas medidas de aislamiento, los estamos mirando, los estamos vigilando y no les vamos a permitir que vuelvan a darle la espalda al pueblo y fallar a favor de los grupos poderosos. Nada más. Hola a todos. Aquí desde Italia puedo decirle que hay un montón de gente que está contagiada, pero la línea de contagio se está bajando. El problema ahora que tenemos es que hay un porcentaje de muertos muy grande. Es el 12% de los que se contagiaron. ¿Por qué esta cosa en Italia? Porque, por 3 razones. Porque la zona más golpeadas de la coronavirus fueron la zona más industrial de Italia, Lombardía, Emilia-Romagna y Veneto, donde hay más contaminación en el aire, en todo. La segunda motivación es que desde años han bajado la inversión a la salud pública de casi el 37%, así que las estructuras no eran adaptadas para una cuestión de urgencia como esta. La tercera es que han continuado a tener las fábricas abiertas hasta poco porque los padrones querían que se hacía la producción a lo mismo. Y también cuando han hecho un decreto para decidir cuáles eran las fábricas indispensables, adentro de las fábricas indispensables pusieron la producción de armas y la producción de automóviles y otras cosas que ahora no sirven absolutamente nada porque no se vende nada. Y eso ha complicado la situación y ha hecho que en una ciudad como Bérgamo no habían puesto para los cementerios y han tenido que llevar a la cremación cientos y cientos de gente porque no había lugar. Ahora, el problema es también que los padrones, pasó eso también en televisión, la padrona ha hecho muy para que no se pudiera bloquear la producción, y es por esto lo llamamos criminales, porque la gente se muere también por eso.
Otro problema que tenemos son los ancianos que están en los geriátricos. Por eso se muere un montón de gente, porque allá no han hecho la prevención necesaria, no tenían, también los enfermeros no tenían la protección necesaria para hacerlo. Ahora hay también sublevación social, también hay paros en las fábricas que se están haciendo y afortunadamente que hay una respuesta social, un respiro social adecuado. Pero la preocupación nuestra que tenemos es también el hecho que en África en algunos tiempos se producirá mucho más peor de lo que está pasando acá, porque allá no hay una institución sanitaria mínima. Y también ahora mismo está pasando problemas la franja de Gaza, por ejemplo, porque ya antes habían problemas de contaminación del agua, hay una concentración de la población, la más grande concentración del mundo allá de personas, y Israel no le deja hacer pasar todos los materiales para luchar contra la coronavirus, la pandemia. Es realmente un desastre. También sabemos conocimiento del hecho que en India, donde hay, como muchos países de los llamados tercer mundo, tanta gente, que casi el 30-40% de gente que trabaja a la calle, que a veces no tiene casa o está en casa con 15 personas en un piso mismo, etcétera, frente a lo que está pasando, tienen problemas más graves. Una de estas clases, que se llaman los Dalit, que son los más discriminados, han tenido de vivir sobre los árboles, para dormir sobre los árboles como monos, porque si no la policía lo pega porque tiene que no estar en medio de la calle. Así que con todo lo que está pasando, nosotros decimos que tenemos que recordar, después que termine esta pandemia, que fue este capitalismo tan cruel que ha hecho morir la gente, los más pobres, los más golpeados y ya por sí mismo. Ahora, la cosa fundamental es que tenemos que empezar a llamar este capitalismo como se respeta. Se llama narcocapitalismo porque es un capitalismo que no da vida, da solo muerte. Querida Eve, queridísimas madres, un jueves más. Solamente agradecer porque saben que son el faro de la Argentina y nos iluminan a todas y todos. Es un momento que quiero solamente agradecer, el momento de felicidad con mi familia, pero también pedir que no nos olvidemos de las presas y presos políticos que hay en la Argentina. Hay que seguir luchando todos los días y ustedes son un ejemplo de luchar con alegría, con fortaleza, nunca bajando los brazos. Y bueno, a todas y todos compartir que es un momento de cuidarnos, de querernos a la distancia, de darnos abrazos desde lejos, de darnos besos desde lejos, pero pensando siempre que mañana es mejor. Mañana va a ser mejor porque nos va a encontrar juntos y nos va a encontrar luchando por una patria libre, justa y soberana. Un fuertísimo abrazo. Queridos compañeros, eso de haber convertido mi casa en la plaza, aunque mi cabeza y los pies, como les digo, siempre están en la plaza, también ha convertido a otros compañeros de afuera, que me llaman. Esta mañana me llamaron Renato hace 2 minutos, desde Italia, desde Pescara, donde la están pasando muy mal, y Ana, de Suecia, que también tienen problemas. Los dos me llamaron para decir que a las 3:30 nos van a acompañar, desde su horario, claro, en la plaza. Así que, como ven, estamos acompañados no solo por los compañeros de siempre, sino por los compañeros que están afuera, que también piensan en nosotros. Así que empiezo con mucha alegría, porque parece que no, pero la organización en cada lugar para nosotros es muy importante. Y quería empezar contándoles, que yo creo que ustedes ya lo saben, este radical. Hay muchos radicales que piensan así, no se crean que es el único. Pero bueno, este es uno de ellos, de Capilla del Monte. Dijo que a ver si este virus termina con unos 6 millones de negros, y sobre todo si son peronistas, con la vida de ellos, ¿no? Para blanquear un poco, para blanquear la raza. Bueno, me imagino que los radicales, si tienen vergüenza, lo echarán del partido. No pueden seguir teniendo tanta mierda en el partido. Y también quería hacer un comentario. Voy a empezar con las cosas malas, porque siempre es bueno. En Venado Tuerto hay un supermercado que se llama La Anónima, que iba a lavar
como están acostumbrados, 504 kilos de carne podrida que se lava con lavandina, casi lavandina pura. Hay alguien que lo denunció, parece que un vecino, y cerraron la carnicería del supermercado. Pero ese mismo vecino agregó que no era eso solo, que había mucho más para lavar adentro. Entonces cerraron el supermercado. Pero hay que cerrar toda la cadena de esos supermercados, porque no se puede cerrar uno solo, porque en todos los supermercados la anónima lavan la misma manera la carne y los pollos. Hace muchos años, no me acuerdo cuántos, se hizo una película y un libro que me lo mandó el mismo juez, el juez que lo perdonó al tipo, porque había un carnicero que lavaba siempre, compraba carne podrida, pollos podridos, y hacía que su empleado lo lavara. El empleado no daba más, tenía que seguir trabajando porque tenía muchos hijos, pero el tipo lo obligaba a que lo lavara. Vomitaba el tipo seguía lavando y lo seguía vendiendo. Hasta que un día agarró un cuchillo y lo mató al carnicero. El juez que lo liberó, y lo liberó porque dijo que lo que hacía el tipo era mucho más inhumano porque lo hizo por 2 años, escribió un libro y además hizo una película. Los supermercados no solo lavan los pollos con lavandina y lavan la carne con lavandina. Cuando se hizo el Carrefour acá en La Plata, hace muchísimos años, las madres hacía poco que estábamos funcionando en La Plata, hicimos una investigación porque nos enteramos que habían traído personal de Brasil, compañeros de Brasil, sin documentación, cruzaron las fronteras y estaban anotados con cualquier nombre. Porque el supermercado Carrefour, en todos los lados donde abren un supermercado Carrefour, entre los gastos y las pérdidas cuenta las vidas de las personas, como si fueran un alambrado, una bolsa de cemento que se pierde, lo ponen entre esos gastos comunes. En este supermercado Carrefour, por no tener las cosas en condiciones, ni tener para atarse, ni tener buenos andamios, murieron más de 300 compañeros brasileros, que fueron enterrados, llevados en bolsas negras al cementerio, y muy pocos fueron pedidos por sus familiares, porque muchos no sabían que estaban acá en la Argentina. Así que imagínense lo que son los supermercados. No solo viven de lo que hacen después los trabajadores del supermercado, a los que les pagan mal y poco, y trabajan mucho y no pueden hablar. ¿Se acuerdan cuando querían en un supermercado que las chicas que están en la caja usaran pañales? ¿No se acuerdan de eso? Sí, hubo una época que querían que usaran pañales las cajeras, porque así no se levantaban ni una sola vez para ir al baño. Esos son los supermercados. Así que me parecería muy bueno que no solo cierren la anónima de Venado Tuerto, sino que cierren toda la cadena de anónimas, porque son amigos de Macri, estos señores que son los dueños de la anónima. Y para terminar con las cosas malas, vamos a decir, con las cosas tan terribles, vieron que se descubrieron que no sé cuántos miles de millones de dólares están afuera. Algunos parece que los vamos a poder traer, pareciera. Y hay otros que está más complicado. Así que bueno, vamos a dar vuelta a la hoja porque voy a empezar a hablar de otras cosas un poco mejores. Y quisiera empezar agradeciéndole primero al doctor Zaffaroni, después a Rodrigo Codino, después, o primero, o segundo, o tercero, como sea, al ministro de Educación, Trota, que está haciendo posible que las madres tengamos la universidad que las madres merecemos tener. La verdad que estoy muy contenta. Rodrigo Codino pasó a ser el rector de la universidad, del instituto, pero nosotros queremos que ahora sea universidad, gracias al doctor Parrilli, que también lo presentó en el Parlamento, y Zaffaroni, que hizo todo un trabajo impresionante. La verdad que estamos muy contentas las madres. Para nosotros la educación, porque era lo fundamental para nuestros hijos. Nuestros hijos siempre hablaban de la educación, la educación, la educación. Y eso de tener una universidad como corresponde, para que no la saquen más, que no haya manos anónimas que se la queden, sino que sea nacional, hay que hacer todo un trabajo. Y el doctor Zaffaroni, la verdad, nos ha ayudado un montón. Ha trabajado muchísimo también con nuestro abogado, con Juan Manuel.
y también con el ministro de Educación, que nos dio una mano muy importante, el ministro Trota. Sé que el señor presidente se rodeó de muy buenos ministros, que la mayoría de los ministros son muy buena gente. Y eso hace que todos podamos estar al pie de lo que dice el señor presidente. Estamos pasando momentos muy difíciles, porque toda la gente ataca al señor presidente. Y lo ataca fiero. Y lo ataca por el lado de la economía. Siempre se habla de que hay que luchar contra la pobreza. ¿No será la hora que empecemos a luchar contra la riqueza? Porque a mí me parece que siempre hacemos como las cosas como al revés. Vamos a luchar contra la pobreza. No. Si luchamos contra la riqueza no va a haber más pobres. O por lo menos va a salir esa pobreza indigna a la que están condenados muchos compañeros ahora. Todavía no ha llegado a todos los barrios lo que está haciendo el ejército, que me parece buenísimo, que el ejército esté en la calle. Hace años que las madres pedimos eso, que el ejército tenga una función solidaria, una función social importantísima, como tienen que tener todos los ejércitos que son del pueblo realmente, que es lo que quería Néstor, que es para lo que trabajó Nilda, este ejército del pueblo y para el pueblo, que es lo que están haciendo. No ha llegado a todos los barrios. Todavía a Lanús, a una parte de Lanús, no llegó. No sé si porque el intendente es de la contra, o porque se lo dan a él y él se lo da a quien quiere, pero da comida para La Fe, para el barrio La Fe, que es un barrio muy pobre, muy pobre, muy pobre, y los que lo rodean, ahí todavía la comida no llegó. Estamos haciendo pruebas, las madres no tenemos. Ahora hemos conseguido, como siempre, la leche que nos mandan todos los meses, pero con leche solo la gente no se alimenta, y no tenemos posibilidad en este momento de juntar dinero porque no podemos salir. Así que me parece que sería importante que llegue. Yo creo que el señor presidente está haciendo cosas tan importantes. Hoy me enteré por medio del programa de Víctor Hugo, que uno siempre tiene que escucharlo porque siempre Víctor Hugo nos da mucha fuerza y muchas ganas, y habló con Paenza. Eran dos genios hablando, no se tenía que perder ni una palabra. Y me entero, y por eso me emociono, que hay un montón de físicos trabajando para hacer esas cuentas que saben hacer los físicos y pasarse permanentemente al señor presidente de cómo va yendo la famosa curva. Si vamos a llegar a lo peor o no. ¿Cuántos hay cada día? Si hay más muertos, menos muertos, más infectados. Y hasta ahora vamos siendo uno de los mejores países. Porque hicimos lo que no hicieron casi nadie. Y Paenza contaba lo que está pasando en Chicago, lo que está pasando en California. En California me pareció muy bueno lo que van a hacer. Si no quieren cerrar los negocios, el intendente de California, o no sé cómo le llaman allá, que casi es como el gobernador, si no los quieren cerrar, ese los va a cerrar porque le va a cortar la luz, el gas, el teléfono, le cortan los servicios y tienen que cerrar. Porque como siempre pasa, acá los ricos son los más, parece que los barrios de los ricos, La Recoleta, Belgrano, todos esos barrios, Palermo, son los más contaminados, porque no no hicieron la cuarentena como pidió el presidente. Y siguen queriéndose ir a pasear, y hacen fiestas, y hacen casamientos, y hacen cumpleaños, se hacen los poderosos. ¿Y saben una cosa? Los poderosos no existen. Los poderosos no existen. Yo no sé si ya lo dije el otro día, pero no me voy a cansar de repetirlo. Se murió en Portugal el hombre más rico de Portugal. Además de ser funcionario, uno de los hombres, es el hombre más rico de Portugal. ¿Y saben lo que dijo la hija en un Twitter? 2 palabras. Mi papá se murió y ya lo enterramos, pero el dinero se quedó en mi casa. ¿Qué les parece? No hay plata para pagar la vida. No hay plata, el mundo ya no va a ser más el mismo mundo. Cuando esto termine, no va a ser lo mismo. No es posible que sea lo mismo de un país como Bélgica, que diga que no hay que atender a los viejos porque ya son viejos, se pueden morir. Porque no hay para atender a todos. Por suerte, nuestros gobernantes, los gobernadores, Axel,
el presidente, los ministros, salvo alguno que otro que le está dando un poco de dolor de estómago al presidente, pero él los trata con mucha dureza, me parece muy bien. Lo están ayudando un montón. Y él se reúne y se informa y se prepara, porque él no estaba preparado para esta presidencia. Él era un tipo que estaba preparado para presidir un país catastrófico, arrasado, sin un mango, pero no como ahora, que además de no tener un mango, tenemos una peste encima que no se sabe cómo uno sacarla. Estamos orgullosas de lo que hace el presidente. Estamos orgullosos de lo que hacen muchos ministros, cómo trabajan, cómo se van entre ellos. Uno aprende un montón de cosas todos los días, me imagino que el presidente aprenderá cosas todos los días. Gracias a los compañeros del Malbrán, qué maravilla lo que hicieron y qué poco que ganan, tiene razón el presidente, qué poquito que ganan. Así que me parecería muy bueno. Si Techín quiere seguir echando trabajadores, bueno, que los compañeros tomen la fábrica, que los ayude el gobierno y que la trabajen los trabajadores. Porque en definitiva los trabajadores son los que trabajan en la fábrica. Roca me imagino que nunca sabe ni lo que es un pedazo de hierro. Hoy me contaba Renato que se ha prohibido que las fábricas de armas sigan fabricando armas. O sea que no van a poder vender mucho fierro para las armas. Ojalá se fundan todas las fábricas de armas, todos los que fabrican hierro para las armas. Y que esas fábricas puedan ser utilizadas para hacer elementos para los hospitales y para las universidades y para las escuelas y para los que se preparan y son maravillosos científicos, que tenemos un montón. Me emocionó lo de los físicos porque mi hijo era el amante más grande de la física. Me contaba muchas cosas que yo no entendía y que ahora, a medida que voy escuchando, voy entendiendo mucho más lo que ellos querían y por qué luchaban. Por eso estoy orgullosa de que las madres hayamos armado en mi cocina la plaza. Aunque mis pies y mi cabeza estén en la plaza, yo estoy en la cocina. Y algunas madres a la hora de la plaza ponen el pañuelo en la ventana y lo sacan calculando cuándo hubiera terminado la marcha. Y nos hablamos a la mañana entre todas para saber que estamos juntas. Y ayer me habló Sarita de Tucumán, que también ella está así, hace radio y no deja de trabajar. Porque las madres somos eso, una máquina de esperanzas, una voluntad que nos hace caminar aunque no tengamos ganas, un amor inmenso por la patria como tenían nuestros hijos. Y hoy el respeto más enorme por nuestro querido presidente. Hasta el jueves que viene, como les digo siempre. Los espero acá, en mi cocina, que pasó a ser la plaza.